Bueno, lo hemos dicho, 10 de enero estamos atentos a lo que pasa en Venezuela. Va a ser hoy la toma de posesión de Nicolás Maduro, que va a asumir por otros 6 años como presidente de ese país. Un régimen que ha sido cuestionado por sus prácticas terroristas, violaciones a los derechos humanos y también persecución a los opositores. Queremos profundizar en este tema y para eso nos acompaña aquí en el estudio Rodrigo Bustos. Él es el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. Rodrigo, bienvenido, gracias por estar acá. Muy buenos días, Davor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se analiza este 10 de enero del 2025? Hace prácticamente 6 meses que teníamos esta fecha en el horizonte y vemos que está bastante friccionado Venezuela hoy. Sí, ya quedan pocas horas para la toma de posesión nuevamente de Nicolás Maduro en el cargo de jefe de gobierno en Venezuela. Y aquí hay que recordar que Maduro asumió el 2013 y que han habido diversos ciclos de protestas de represión permanente contra los disidentes en Venezuela. El 2014, un año después que asumió Nicolás Maduro, hubo un primer ciclo de protesta. En ese ciclo de protesta murieron 43 personas. Hubo otro ciclo de protesta en 2017 en que fallecieron, en gran parte está documentado que fueron muertes debido a acciones de agentes del Estado o paramilitares, 120 personas. En 2019 murieron 47 personas. Todo eso en el marco de ciclos de protesta. Pero además, Davor, está muy documentado una gran cantidad de ejecuciones extrajudiciales, de casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en distintos momentos desde 2014 hasta el año pasado cuando se realizó la elección. Y por cierto que después de julio del año pasado, cuando tuvimos esta elección muy disputada, muy cuestionados los resultados electorales, hemos tenido una nueva ola represiva por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Y hay muchísima preocupación con lo que pueda pasar en los próximos meses. Ya, Rodrigo, pero hoy los derechos humanos están conculcados para quienes son opositores, pero también para quienes están a favor de Nicolás Maduro. ¿Es para todos por igual de alguna manera, en un derecho humano o en otro? No, por cierto que hay una crisis de derechos humanos en Venezuela hace más de 10 años y donde quienes son opositores al régimen, quienes son disidentes al régimen de Nicolás Maduro han vivido una represión sistemática que ha sido documentada por nuestra organización, por la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Hay una investigación pendiente que se está realizando hace 2 años en la Corte Penal Internacional y todo eso, por cierto, está centrado en una represión a los disidentes del régimen de Nicolás Maduro. Pero, Rodrigo, el no tener que comer, el tema de que no pueda haber seguridad alimentaria al interior de Venezuela, ¿también eso afecta a quienes están a favor de Nicolás Maduro? Porque no hay buena salud, no hay que comer, el trabajo, para qué decir la falencia que hay. Eso también es una conculcación de un derecho humano primordial que debería entregar un Estado. Por cierto que sí, no es solo relevante la vulneración de derechos civiles y políticos, la detención arbitraria, la ejecución extrajudicial, sino también esta vulneración de derechos económicos, sociales, culturales que se ha producido en Venezuela en los últimos 10 años, que ha llevado a que alrededor de 8 millones de personas, aproximadamente un cuarto de la población de Venezuela, haya huido de ese país y que a nuestro juicio en general son personas que requieren de protección internacional en los estados a los que acuden. Ya, y la rehabilitación de los derechos humanos al interior de Venezuela, ¿cómo se debería producir? ¿Solamente con la salida de Nicolás Maduro? Porque hemos visto protestas a nivel internacional en muchas capitales del mundo, vemos lo que hace Amnistía Internacional, ACNUR, gobiernos importantes que también se han pronunciado en torno a este tema, pero no pasa nada. ¿Dónde ven ustedes la llave de salida de esto para que de alguna manera pueda mejorar la convivencia y sobre todo los derechos humanos en Venezuela? Bueno, nuestra organización ha hecho innumerables llamados, por cierto, al gobierno de Nicolás Maduro, a los otros poderes del Estado. Aquí hay que decir que, por ejemplo, el Poder Judicial en Venezuela ha sido cómplice de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro. Hay totalmente falta de independencia judicial en ese país en este momento. Entonces hay llamamiento al Estado de Venezuela, pero también a otros países, a otros gobiernos, para que presionen y que puedan haber cambios. Ahora, algo que nosotros y nosotras hemos dicho desde Amnistía Internacional es que cualquier tipo de salida política a la crisis de gobernabilidad que hay en Venezuela debe considerar que aquí había una crisis de derechos humanos. Por lo tanto,
por ejemplo, no puede haber impunidad en ningún caso respecto a las violaciones de los derechos humanos. Eso no puede ser una moneda de cambio en una posible salida política a lo que se vive en Venezuela. Rodrigo, y lo que se puede proyectar a los 6 años, hoy día va a jugar por 6 años más Nicolás Maduro, no sabemos si los va a poder cumplir o no, eso lo dirá las páginas de la historia a futuro, pero ¿debería ser más fuerte la dictadura o de alguna manera se podría ablandar a futuro? Y lo pregunto porque la comunidad internacional está mirando, en algún minuto Nicolás Maduro se abrió a resolver algunos problemas, firmó el famoso Pacto de Barbados, donde le prometió muchas cosas al mundo, cumplió algunas nomás. Hoy día ustedes proyectan que esta dictadura en los próximos 6 años va a ser más dura o más blanda de lo que hemos visto hasta ahora. Yo lo que te diría es que todos los indicadores, todos los hechos que se han sucedido después de la elección de julio pasado nos dan a entender que puede haber un recrudecimiento de la represión, de los crímenes de derecho internacional, de las violaciones de derechos humanos. Han habido distintos ciclos de protesta, yo te decía anteriormente, en 2014, 17, 19, y lo que se ha vivido desde julio del año pasado, lo que se ha vivido en los últimos días, ha sido, por cierto, un recrudecimiento de la represión. Han habido cientos de niños, niñas y adolescentes detenidos sin ningún tipo de debido proceso. Han habido defensores de derechos humanos detenidos que no sabemos dónde están. Y por lo tanto, sin lugar a duda, lo que se visualiza que puede ocurrir en los próximos días, en los próximos meses, es que esta represión que lleva adelante el régimen contra la disidencia pueda aumentar. Y en ese sentido, nuestro llamamiento a la comunidad internacional, a la Corte Penal Internacional, a que actúe. Lleva adelante una investigación hace varios años, pero ha guardado bastante silencio respecto a lo que ha sucedido en los últimos meses. Claro, pero uno se pregunta de qué sirven esas señales también de organismos internacionales. Hemos visto pronunciamientos en contra de Vladimir Putin, en contra de Benjamín Netanyahu en Israel y finalmente no pasa nada, quedan como páginas escritas nomás. Yo no sé si finalmente los organismos internacionales, la CPI, la Corte Penal Internacional, la ONU y otros organismos que aparezcan, tienen solución o logran cortar de alguna manera el financiamiento que tiene Nicolás Maduro para seguir gobernando. La verdad es que es un muy buen punto. Hoy día, por cierto, hay un cuestionamiento al sistema de Naciones Unidas, al organismo internacional de derechos humanos, porque hemos estado viendo un genocidio que ocurre en Gaza, otras crisis, violaciones de los derechos humanos, crímenes de guerra en distintas partes, y el sistema internacional no ha estado a la altura para frenarlo. Sin embargo, es el sistema que tenemos hoy en día, y nuestro deber como Organización Internacional de Derechos Humanos es seguir instando, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional que lleva adelante un juicio, una investigación más bien, respecto de los hechos en Venezuela y que creemos que todo lo que ocurrió en los últimos meses es de su absoluta competencia y tiene que tomar acciones ya, como tú bien lo has señalado, como han sido las órdenes de detención contra Benjamín Netanyahu. Aquí también deberían empezar a haber acciones respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela por parte de la Corte Penal Internacional. Hoy día hay que decir, Rodrigo, que la migración de venezolanos es tremenda, es inédita en la historia, por lo menos en el mundo contemporáneo, es mucho mayor que la que hemos visto de gente huyendo de Ucrania o huyendo de Siria. La ACNUR dice que son 7,7 millones de desplazados los que tiene hoy día Venezuela. Y lo que uno se pregunta es la decisión que han tomado los que migran, porque obviamente salen muchos de ellos, o la mayoría, por razones políticas. ¿Esos migrantes recuperan sus derechos humanos cuando llegan a países que los acogen por la buena o por la mala? Lo pregunto por el caso de Chile. Me parece un muy buen punto que señales esto porque la verdad es que lo que ha ocurrido en los últimos 10 años es una crisis de derechos humanos y los diversos gobiernos que han habido en Chile lo han planteado así. El gobierno actual ha sido muy duro respecto de lo que está sucediendo en Venezuela y la violación a los derechos humanos, pero eso no se condice con lo que hemos hecho como país, como Estado, respecto de acoger a las personas venezolanas y brindarle protección internacional. Cuando una persona huye de una crisis de derechos humanos como la que se vive en Venezuela, lo que corresponde, de acuerdo a las leyes internacionales y la ley chilena de refugio, es brindarle protección internacional. Y ahí te puedo comentar que en los últimos 10 años, por ejemplo, Brasil ha concedido 25.000 casos, digamos, estatutos de refugio. Hay varios otros países de la región que han concedido al menos 5.000 y Chile ha concedido 70 casos de refugio a todas las personas venezolanas. Entonces, y que tampoco han funcionado, porque tenemos el caso del teniente Ronald Lujía, que tenía refugio y Chile no lo protegió, de acuerdo a lo que acusan muchas de las personas venezolanas. Así es. Entonces yo llamaría ahí a las autoridades chilenas, gubernamentales, al Poder Judicial,
por cierto, aplicar la normativa de refugio. Tenemos un consenso bastante transversal en que en Venezuela hay una crisis de derechos humanos, hay casi 8 millones de personas que han huido de ese país a distintos lugares, generalmente América Latina, y sin embargo en nuestro país, y hoy día hay más encima, varias modificaciones que se discuten en el Congreso que restringirían aún más la posibilidad de acceder a refugio en Chile, y yo diría que eso es bastante incoherente con el discurso público respecto a lo que sucede en Venezuela. Pero, por ejemplo, para entender, Rodrigo, ¿qué es lo que falta? Porque uno conversa con los chilenos que tienen que convivir con los migrantes y se ve el reflejo además de las encuestas de opinión en torno a este tema, y la gente hoy día vemos que está aumentando la xenofobia en contra de los venezolanos y cualquier otro migrante que ha llegado en el último tiempo. Sobre todo porque hay peleas y disputas por cosas esenciales, el alimento, la salud, los cupos en los colegios. ¿No es de alguna manera que Chile está asegurando en demasía quizás los derechos humanos para personas que migran, aunque sean de manera ilegal? Yo diría ahí que, por cierto, el Estado tiene que garantizar derechos sociales, salud, educación a las personas que se encuentran en el territorio nacional. Por cierto, que en algunos casos pueden haber distinciones entre personas nacionales, extranjeras, pero en ningún caso puede haber políticas que discriminen a las personas por su nacionalidad o por ser personas migrantes irregulares. Y lamentablemente en nuestro país ha habido una tendencia, sobre todo, como tú dices, a discursos xenofóbicos. Además, que no están basados en la realidad, por ejemplo, asociar la delincuencia con la migración, y eso está absolutamente falto de realidad, y sobre todo lo preocupante es que han sido relatos que han sido instalados muchas veces por autoridades políticas. Las señales que ha dado Chile en torno a este tema, sobre todo las declaraciones del presidente Gabriel Boric, ustedes las respaldan, que ha sido bastante crítico, es de los pocos países latinoamericanos que ha hablado de dictadura y que ha sido de los que golpean la mesa. Sin duda, creemos que el presidente Boric ha estado en lo correcto, sobre todo por su posición muy firme en relación a las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela. Y hay que ser claro que además el Estado de Chile no solo ha planteado declaraciones, sino que, por ejemplo, el Estado de Chile ha tenido una serie de acciones para, por ejemplo, renovar la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas, que ha cumplido un rol importante, al menos en esclarecer y documentar lo que sucede en Venezuela. Entonces, en ese sentido, a nuestro juicio, por cierto, lo que ha hecho Chile ha sido muy importante en materia de verdad y justicia respecto a la violación de derechos humanos en Venezuela. Ya, desde Amnistía, usted representa a Amnistía Chile, que es un organismo internacional conocido que ayudó también mucho a nuestro país en los tiempos de dictadura, sobre todo a consolidar en los años 90 en plena transición política. Hoy día la proyección que se hace es que cuánto demoraría recuperar, por ejemplo, los derechos humanos al interior de Venezuela si es que cae Maduro. ¿De qué forma? No lo sé, pero si saliera del poder. Eso, rehabilitar los derechos humanos, ¿cuánto tiempo tarda? Sin lugar a dudas no va a ser de la noche a la mañana, porque aquí tenemos una crisis de derechos humanos muy intensa. Como estábamos conversando, no son solo los casos de ejecuciones extrajudiciales, de detención arbitraria, de tortura, sino que hay casi 8 millones de personas que han huido de su país debido a la crisis social, política y derechos humanos que está en Venezuela. Por lo tanto, por cierto, probablemente si hay finalmente una salida política a la situación de gobernabilidad en Venezuela, va a tener que venir un proceso de transición donde ahí para organizaciones como la nuestra es clave que la violación a los derechos humanos no sea moneda de cambio y que no haya impunidad respecto de los crímenes de derecho internacional que se han cometido en Venezuela. ¿Y desde Amnistía Internacional respaldarían, por ejemplo, la irrupción de fuerzas armadas, fuerzas de paz, tal como ocurrió en algún minuto acá en el continente con Haití, donde muchos países, incluido Chile, enviaron tropas para pacificar, no para disparar? La verdad es que, por lo que tenemos información, no es una solución que hoy día esté en discusión en el marco de Naciones Unidas. Por cierto, eventualmente cuando esto está avalado por el organismo de Naciones Unidas es una opción, pero en este caso nuestra posición es que lo que tiene que haber aquí de parte de la comunidad internacional es una presión al régimen de Nicolás Maduro para que terminen con los crímenes de derecho internacional, con la represión a la disidencia política, y tiene que actuar especialmente la Corte Penal Internacional, que lleva una investigación hace varios años, pero que lamentablemente hasta ahora no está dando resultados. Rodrigo, muchos escriben estos días de Venezuela sobre María Corina Machado, sobre Nicolás Maduro, sobre el apoyo y no apoyo a algunos países, y también mucho se proyecta. ¿Ustedes creen que va a haber una nueva migración masiva de venezolanos a contar de hoy, 10 de enero del 2025, si es que la gente ve señales de que Maduro se va a perpetuar y que no va a caer en el corto plazo?
Por cierto, lo que ha sido esta crisis política, social y derechos humanos en Venezuela no solo ha afectado a los venezolanos y venezolanas, sino que ha afectado a todo el continente, porque de los 7.8 millones de personas que han salido de Venezuela, más del 80% están en América Latina y el Caribe. Y por cierto, que tal como ha ocurrido en 2014, 2017, 2019, todo lo que ha sucedido desde julio del año pasado, las elecciones y ahora esta toma de posesión de Nicolás Maduro, puede significar eventualmente que más personas salgan del país y requieran protección internacional de parte de otros estados. Aplicar sanciones, hacer un bloqueo económico a Venezuela, que entrega como moneda de cambio el petróleo, probablemente como principal bien de exportación, ¿es parte de la solución a este problema o eso solamente agravaría la crisis de los derechos humanos? Porque se lo pregunto porque mucha gente plantea que como va a asumir Donald Trump, tiene que cortar todos los contratos con Venezuela, partiendo por la petrolera Chevron, que es la que más produce petróleo. En general, nuestra posición es que hay que tener mucho cuidado con el tipo de medidas de bloqueo que se realizan en contra de determinados gobiernos. Porque efectivamente, como tú bien señalas, una cosa son, digamos, sanciones económicas, patrimoniales, a, por ejemplo, quienes dirigen el régimen, quienes dirigen la represión, y otra cosa son medidas de bloqueo que finalmente lo que pueden hacer es hundir más a la población que hoy día muchas veces no tiene bienes básicos y ven vulnerados sus derechos sociales. Por lo tanto, la verdad es que habría que tener muchísimo cuidado con ese tipo de medidas y más bien establecer sanciones para quienes hoy día están dirigiendo la represión en Venezuela. ¿La dictadura de Maduro hoy día en el 2025 se parece en algo a las dictaduras que conocimos en América Latina, en Chile, en Brasil, en Argentina, en Perú, en Bolivia? Mira, la verdad yo creo que las comparaciones son bien difíciles porque estamos hoy día en 2025 en otro momento histórico respecto a lo que ocurrió en los 70 y 80 con distintas dictaduras en América Latina en contexto de Guerra Fría, donde por ejemplo las desapariciones forzadas fueron absolutamente sistemáticas. Aquí tenemos casos de desapariciones que en general son por periodo acotado de tiempo, pero la verdad, quiero ser muy claro, lo que está sucediendo en Venezuela hace más de 10 años es una crisis de derechos humanos, por lo tanto no cabe minimizarla. Hay una crisis de derechos humanos con muchísimos casos de tortura, de detención arbitraria, de represión a quienes se manifiestan y la comunidad internacional tiene que actuar. Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, muchas gracias por estar acá. Seguiremos atentos a lo que pasa en Venezuela, que va a marcar de alguna manera el derrotero también de América Latina. Así es, muchas gracias. Buena jornada.